Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Eh, en, en una semana un poquito complicada, mi garganta no está muy bien, he estado un poco enfermo esta semana, pero eh, ya estamos con muchas ganas de hacer este video semanal. Y hoy día vamos a abandonar un poco los salmos sabáticos para dedicarnos a estudiar un versículo que se leyó en las sinagogas la semana pasada, o por lo menos pertenece a la sección de la Torá que se leyó en las sinagogas la semana pasada. Y es muy conocido, pero me ha dado harto tema que pensar este tiempo. Así es que bueno, vamos allá. Vamos entonces a este versículo muy conocido que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 3, Deuteronomios 8:3, que dice así: es Moisés el que está hablando. Esto es parte del último discurso de Moisés antes de morir, y él está refiriéndose a Dios, le está hablando al pueblo de Israel y está refiriéndose a Dios, y dice: y te afligió, esto se refiere a la experiencia del desierto, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y este versículo es muy conocido, por lo menos la forma en que es citado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es citado dos veces, una en el capítulo 4 del Evangelio de Mateos y otra en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y además existe una alusión a esto en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 6, luego de la alimentación de una multitud, la multiplicación de panes. Eh, y claro, tradicionalmente cuando uno lee o cuando uno se encuentra en este pasaje en el Nuevo Testamento o cuando es repetido en la cultura popular, eh, la intención generalmente que se le da al pasaje es que el ser humano no solamente necesita el sustento eh, material, el pan, sino que necesita también sustento espiritual, lo que sale de la boca de Dios. De hecho, en la iglesia adventista este es un versículo que se usa como frase lema, como frase eh, ancla, como cortina de un conocido programa evangelístico. Pero si uno lo mira con atención, uno se da cuenta que eh, lo que presenta este versículo no es un, una separación o una oposición entre un alimento espiritual y un alimento material. Porque Dios habla, o Moisés habla, ¿no es cierto?, que efectivamente el hombre no solamente va a vivir de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Bueno, lo dice más arriba, ¿no? Y Él te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Entonces, la disyuntiva no es entre algo material y algo espiritual, sino en una comida material, que es el pan, y otra comida material, que es el maná. ¿Cuál es la diferencia? En que, bueno, en eso vamos a profundizar, pero el resumen es que el pan es esencialmente un producto producido, eso es redundancia, es
un alimento producido por el ser humano, proviene del trabajo del ser humano. El ser humano tuvo que preparar la tierra, tuvo que sembrar la tierra con granos de trigo, tuvieron que cuidar el cultivo de trigo, tuvieron que cosechar el trigo, tomar el grano, molerlo, hacer harina, con la harina hacer la masa para hacer el pan que luego hay que hornear y ya estoy sintiendo el olorcito de pan recién saliendo del horno. Eh, y uno obtiene finalmente ese pan rico, calentito para comer con mantequilla derretida. ¡Ay, ay, ay! Estoy sufriendo. Pero en fin, es el trabajo del hombre. Ustedes me van a decir, claro, también hay participación de Dios porque para obtener el trigo, para que crezca el trigo, se necesita el sol, la lluvia, que son aportes que vienen de Dios. Sí, está bien, lo consiento, pero es esencialmente el trabajo humano, si ustedes quieren una cooperación entre Dios y el hombre, pero con harta participación del ser humano. Mientras que el maná es un alimento también material. El maná servía para sustento del cuerpo, del propio cuerpo, del cuerpo material, pero en que no hay ninguna participación del ser humano, ni directa ni indirecta. Ese es, entonces, la disyuntiva que nos presenta este versículo, o la contradicción, la oposición que nos presenta este versículo, es entre el sustento del ser humano que proviene del trabajo del ser humano y el sustento del ser humano, el sustento material que proviene de Dios. Ese es eso es lo que tenemos que entender de este versículo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué es importante esta distinción y qué consecuencias tiene para la vida, para nuestra vida. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. Entonces vamos a mirar el versículo con atención. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Esto es súper raro. Permiso, voy a tener que hacer una pausa porque viene el gato y hay que abrirle la ventana. Avenceno. Volví. El gato ya entró, ya está feliz. Entonces el versículo dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Aquí hay un primer problema en este versículo porque cuando uno habla de Dios, uno espera tener la ayuda de Dios. Uno no espera y uno principalmente no quiere que Dios lo aflija a uno. Y por otro lado, el pueblo de Israel venía de salir de Egipto, donde habían pasado centenas de años en esclavitud. ¿Por qué ahora Dios necesita afligir a ese pobre pueblo? ¿Y por qué necesita hacerlo pasar hambre? Esa es una pregunta. Y luego, después de haber hecho pasar hambre, lo sustenta con maná. ¿Por qué hay que hacerlos pasar hambre para luego sustentarlo con maná? ¿Por qué no le das maná desde el primer momento? Ahí tienes otra pregunta. ¿Y por qué Dios le tiene que dar comida con maná? Un alimento que los padres no conocían. Dios podría haber mandado bandadas de pájaros, como de hecho lo hizo en el desierto, cuando el pueblo de Israel se reclamó porque querían comer carnes. Dios les mandó codornices, porque Dios no podría haber hecho eso también. Y por otro lado, ellos llevaban rebaños. ¿Por qué no podían alimentarse de los rebaños? Y de hecho
hacían hartos sacrificios en el desierto. Y esas son las preguntas que tenemos en el versículo, y además de las preguntas que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios necesita hacer este contrapunto entre un alimento material que tiene origen netamente humano, principalmente humano, y este alimento que también es el alimento material, pero que tiene un origen exclusivamente divino? Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo todas estas preguntas. Las primeras preguntas eh, tienen respuesta en el versículo 5. El versículo 5 estoy leyendo la traducción Reina Valera 1960, que en este punto es pésima. Dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, esta traducción es pésima porque el texto hebreo dice: Vayadata im levaveja ki kaasher yeyazar ish et beno. O sea, conoce con tu corazón que así como un padre educa a su hijo, o como un padre entrena a su hijo, o incluso lo disciplina, pero no castiga. ¿Cuál es la idea del versículo? Pensemos en un atleta. Pensemos en un atleta que que sueña con correr en las Olimpiadas. Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscarse un buen entrenador. Y el buen entrenador lo va a empezar a entrenar con una frecuencia diaria. Todos los días va a tener que entrenar. Y el muchacho o la muchacha que está entrenando, de repente va a darse cuenta que el entrenador le pone ejercicios difíciles y lo hace hacer cosas difíciles. Y si se va a entrenar para el maratón, lo va a hacer correr varios kilómetros, y no con polerita y short, sino que le va a poner ropas más pesadas, incluso le va a poner pesos en las piernas seguramente. No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, no soy entrenador de atletismo, pero le va a poner dificultades. Y en el determinado momento, el muchacho o la muchacha que está entrenando podría decir: ¿pero por qué me haces esto? Esto es más difícil que lo que yo voy a tener que hacer, que es correr la maratón, y además me estás haciendo hacer cosas que a lo mejor tú, entrenador, no eres capaz de hacer, o no estás en condiciones de hacer. ¿Por qué me haces hacer esto? Entonces el entrenador con paciencia le va a explicar: yo te pongo obstáculos difíciles para que puedas ir desarrollando tus capacidades, y cuando tengas que enfrentar el desafío verdadero, en realidad se te haga fácil. Se dice que en los años 50 y 60 del siglo pasado, en el milenio pasado, la selección brasilera de fútbol entrenaba fútbol, jugaba fútbol en la playa, en la arena, donde es mucho más difícil correr, donde es mucho más difícil maniobrar a la pelota, de tal manera que cuando entraran al campo de juego, en un césped, jugar
les resultara sencillo, fácil. Y esto es lo que quiere decir el versículo 5. Dios es un buen profesor, es un buen entrenador. Y un buen entrenador, un buen profesor debería saber que para que un joven alcance metas altas, primero tienes que colocarles desafíos altos y tienes que exigirle alto. Y tienes que ponerles exigencias altas. Y eso va a provocar sufrimiento, sí, pero ese sufrimiento, ese esfuerzo va a permitir alcanzar las metas. Y ese es el sentido. Dios estaba en el desierto entrenando a su hijo. Lo estaba entrenando, lo estaba educando, le estaba colocando desafíos altos, lo estaba colocando en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que aprendiera, para que desarrollase sus capacidades. ¿Y cuál era la capacidad que tenía que aprender, que tenía que desarrollar? Tenía que aprender a vivir en un mundo material conectado con Dios. En este mundo material, nosotros no vemos a Dios y es muy fácil olvidarse de que existe Dios. Y por lo tanto es muy fácil abandonar a Dios. Pero Dios quería que su pueblo, que Israel, pudiese vivir en este mundo, actuar en este mundo, sin olvidarse de que hay un Dios, sabiendo no solamente que hay un Dios, sino que hay que vivir aferrado a Él, dependiendo de Él. Entonces, y esta es una situación difícil, que nosotros también tenemos que aprender a vivir en un mundo y actuar en el mundo, pero agarrados de Dios y dependiendo de Él. Debemos ser suficientemente autónomos para actuar en el mundo y tener iniciativa y tener capacidad de acción, y al mismo tiempo tenemos que tener dependencia en Dios. Y ese es un equilibrio, esa es una forma de vivir que es muy difícil de lograr. Pero Dios quería que el pueblo de Israel la tuviera. Entonces, el método escogido es, o fue, colocar al pueblo de Israel en situaciones de aflicción, en situaciones de carencia. Y los hizo carecer ¿de qué? De comida. De hecho, de agua en algún momento también. Ahora ellos estaban en el desierto. Y en el desierto, el pueblo no podía proveerse de comida él mismo. Y ese está el truco. Por eso está el contraste con el pan. De hecho, la mención del pan es muy significativa aquí, porque nos remite a Génesis capítulo 3. De hecho, vamos a ir para allá. Génesis capítulo 3, esto debe ser algo así como el versículo 17 exactamente. Es el Dios el que está hablando y dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Después del pecado de Adán, el hombre tiene que comer pan. Ya no puede simplemente extender la mano, tomar un fruto y comer, como era en el Edén, donde el alimento era proveído sos portugués. Provisto era otorgado por Dios de manera mucho más directa. No era completamente directa, pero porque era a través de la tierra y a través de los árboles, pero era una intervención divina mucho más directa. Mientras que ahora, cuando el pecado ha
introducido una capa más de separación entre Dios y este mundo. El ser humano tiene que proveerse su alimento, tiene que hacer pan. Y ahora Dios lleva al pueblo de Israel a una situación en que no puede proveerse de alimento. Y lo natural de eso sería morir de hambre, no poder sustentarse. Pero ¿qué hace Dios? Dios les otorga el maná para que el pueblo supiese que existe un Dios y que ese Dios puede proveer. Entonces uno diría, pero ahora es jauja, ahora volvimos, ahora el pueblo de Israel al menos volvió al estado pre-pecado de Adán, ahora es alimentado directamente por Dios y de una manera mucho más directa que en el Edén, porque en el Edén Adán y Eva tenían que tomar los frutos de los árboles, porque el alimento era producido por los árboles, y comer. Aquí no, aquí Dios te provee el alimento directamente, sin pasar por el intermedio de los árboles. Entonces es una acción mucho más directa. Israel está en una situación mejor que Adán en el Edén antes de la caída. Sí, ok, pero vamos con cuidado, porque el ser humano y el pueblo de Israel en particular, todavía, a ver, les voy a hablar mirándolo más cercanamente, voy a ampliar la imagen. El pueblo de Israel todavía está en este mundo, y todavía tiene que actuar en este mundo, y lo que está ocurriendo en el desierto es que Dios le está enseñando a Israel que por detrás de este mundo, por detrás de las acciones de este mundo, está Dios, y que podemos estar ligados a Él, y podemos recibir sus beneficios incluso directamente, si Dios así lo determina, y más importante, cuando todo parece perdido en este mundo, todavía estamos unidos a Dios. Muy importante, muy importante. Porque en situaciones donde parece que el único destino posible es la muerte, Dios está ahí para salvarte. Y tienes el maná. Pero esta situación no es una situación que pueda tornarse permanente. De hecho, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y entraron a la tierra de Israel, a la tierra prometida, dice el relato bíblico que apenas pusieron el pie en la tierra de Israel, cesó el maná. Ya no hay más maná. ¿Por qué? ¿Se acabó la bendición de Dios? No, vamos a ver el texto. En el mismo capítulo 8 de Génesis, pero en los versículos 6 en adelante dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierros y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces, fíjense que lo que está haciendo Dios es colocar a Israel de nuevo en la situación de Adán en Edén. Ahora estás en una tierra que tiene todas las condiciones para que tú te alimentes. La tierra de Israel va a recibir la bendición de Dios como el Edén recibía la bendición de Dios, y va a producir los frutos que van a ser necesarios para el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel todavía va a tener que cultivar, va a tener que trabajar la tierra, va a tener que hacer pan, pero las condiciones van a ser fáciles. Así es que es una situación parecida a la de Adán en, en el Edén. Y vean lo que dicen los versículos 10 en adelante. Dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. De hecho, de este versículo, los judíos aprenden la necesidad, la obligación de bendecir a Dios después de las comidas, no solamente antes de comer, como tenemos la costumbre de agradecer, sino que después de las comidas, porque es muy fácil acordarse y agradecer a Dios cuando estamos con hambre y vemos que hay comida, pero una vez que estamos satisfechos, es más fácil olvidarnos de que hay un Dios que provee porque ya estamos satisfechos, ¿no? Entonces es bueno agradecer también después de la comida. Pero sigamos leyendo versículo 11. Entonces, versículo 10, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que hubiere se aumente, todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Por qué Dios necesitaba llevar a los israelitas a situación de aflicción y de hambre? Para enseñarles que hay momentos en la vida en que parece que todo está perdido, pero ahí incluso ahí podemos contar con Dios. Dios está presente y podemos estar aferrados a Él. ¿Y por qué era necesario que Dios enviase maná y no codornices? Porque si hubiese mandado codornices, el pueblo habría podido decir, esta es una ruta de migración de las codornices, y nosotros al capturarlas estamos alimentándonos nosotros mismos, no es Dios el que ha hecho esto. Pero cuando Dios envía un alimento que los padres no conocían, se demuestra el carácter sobrenatural de esa acción. Y por lo tanto reconoces que hay un Dios que te está sustentando. Pero luego entran a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel, el pueblo de Israel tiene que empezar a actuar en el mundo nuevamente. Hay que empezar a trabajar. Y esa es nuestra condición hoy día, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que actuar en el mundo, tenemos que construir cosas, tenemos que preocuparnos de las cosas materiales. Y contamos con la bendición de Dios también. Y es más, y no debemos caer en el engaño de que finalmente las cosas que suceden en el mundo son solamente por consecuencia de nuestra intervención en el mundo, ni siquiera las buenas. Debemos recordar que hay un Dios que está por detrás de toda esa realidad. Y esa es la gran lección que hay que aprender. Tenemos que aprender que es necesario para el ser humano, es parte de la realización del ser humano actuar en el mundo, hacer pan. Y comer pan, por lo tanto. Es bueno, no es malo.
Pero en algún momento debíamos haber aprendido la lección que en realidad Dios no necesita del ser humano para alimentar el mundo. Dios lo puede hacer solo con el poder de su boca, porque de hecho con el poder de su boca Dios creó el mundo entero. Es una referencia a Génesis también. Pero Dios le da el privilegio al ser humano, eso que parecía castigo en Génesis, es el realidad del privilegio del ser humano de construir el mundo y de actuar en el mundo, hacer pan. Pero al hacer eso, no puedes olvidarte que en realidad todo tiene su fuente en Dios. Y por lo tanto, de aquí vamos a obtener una lección muy, muy, muy importante. No se puede ser religioso sin actuar en el mundo. Porque si uno es religioso sin actuar en el mundo y uno se cree completamente espiritual, va a poder incluso poder comer maná y va a despreciar a los que comen pan. Y va a decir los que comen pan no tienen fe, porque ellos podrían estar comiendo maná, pero comen pan, que es obra de sus propias manos. Y no es bueno hacer eso, porque la condición de comer maná es una condición temporal. Era para enseñarte que puedes depender de Dios y que tienes que depender de Dios. Pero la situación normal, la situación en régimen, es que comamos pan, que actuemos en el mundo, y que actuemos en el mundo como agentes de Dios, unidos con Dios. Entonces, si eres completamente religioso y completamente espiritual, es posible que desprecies a los que comen pan. Por otro lado, el otro extremo es que si estás enfocado solamente en las cosas materiales, es posible que te olvides de Dios. Y esos dos extremos hay que evitarlos. Y hay que producir pan y comer pan teniendo siempre la certeza que Dios está arriba y es la fuente de todo. Y la promesa está en que si por algún motivo Dios no lo permita, su pueblo es llevado a la situación en que el único destino parece la muerte, Dios interviene y salva, otorga el maná. Entonces, lejos de llevarnos estos versículos que estamos analizando a una oposición entre lo material y lo espiritual, nos lleva a la integración de lo espiritual y lo material. No seas demasiado religioso de tal forma que desprecies a los que intervienen en el mundo y no te metas tanto en las cosas materiales de tal forma hasta el punto de que te olvides que hay un Dios que es la fuente de todo, sino que únete a Dios y junto a Dios actúa en el mundo, y de esa forma cumpliremos la meta del ser humano, que es unir el reino de Dios en este mundo material. Y esa será nuestra experiencia sabática completa. Así es que mientras tanto, tengan todos ustedes un feliz sábado, Shabbat Shalom. Disfruten este sábado en plenitud con nuestro Dios, sabiendo que después comienza de nuevo una semana para poder intervenir en el mundo tomados las manos de Él. Y este video se termina aquí. Esta semana no habrá cantito. A lo mejor la próxima seguimos con algún salmo que sin duda insistiré en cantar. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao.